¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto volverles a encontrar en esta nueva sesión del seminario Ciudad, Economía y Cultura que organiza el Gobierno de la Ciudad de México a través de su Secretaría de Cultura con el apoyo de la Oficina de la UNESCO en México, de la Comisión de Cultura de la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, del canal de televisión pública de la Ciudad de México, Capital 21, del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y de la organización Artículo 27. El seminario Ciudad, Economía y Cultura se ha planteado como un espacio de reflexión, de diálogo plural y abierto sobre algo que consideramos es fundamental para el presente y el futuro de la humanidad, y es el creciente papel que juega la relación existente entre la cultura y las artes, la vida urbana, el devenir de las ciudades y la economía. Todo esto visto desde una perspectiva donde estas tres nociones, cultura, economía y ciudad, se imbrican de muchas maneras. Estamos convencidos de que la actividad económica que se genera en torno a la cultura, más allá del debate que ha sido un debate más o menos hegemónico en los últimos años, donde cuando hablamos de la relación entre economía y cultura solamente hablamos de industrias culturales y de contenidos protegidos por el derecho de autor, por ejemplo, algo que muchas veces circunscribe el debate a la gran industria audiovisual o a la gran industria del entretenimiento. Creemos que hay nuevas y crecientes relaciones culturales, sociales, económicas, que se generan en las comunidades, que se generan desde distintos ámbitos de lo cultural y lo artístico, desde ámbitos como el patrimonio cultural, desde ámbitos como la vida barrial, desde ámbitos como las nuevas formas de la creación artística. Y también creemos que hay múltiples voces que con razón señalan que esa creciente presencia del papel económico de la cultura requiere de mejores políticas públicas, requiere de un conjunto de consensos para saber hacia dónde podemos caminar para que esa relación, la de la economía y la cultura que se construye en las ciudades, sea claramente parte de las apuestas colectivas por el desarrollo sostenible, por construir un presente mejor y un futuro mejor en un momento, hay que decirlo, en que la humanidad atraviesa por una grave crisis, una crisis terrible, agudizada por la pandemia, que ha pegado durísimo en el corazón de la actividad cultural, en el corazón de la actividad económica, en el ánimo de la sociedad, y que también hay que decirlo, se suma a múltiples crisis con las que veníamos acarreando, veníamos cargando en el planeta, algo que siempre en las ciudades se sintetiza y es evidentemente crisis como la crisis ambiental, la crisis producida por la desigualdad y la pobreza, las que produce una forma de funcionamiento de la sociedad donde crece la violencia, crece la discriminación. En todo eso, en una relación así, en un contexto así de complejo, estamos convencidos de que la cultura puede ser un factor determinante para salir al paso, para salir adelante. Por lo que la cultura significa en términos de sus posibilidades, de las posibilidades que la cultura genera para construir espacios de encuentro, de diálogo, de creatividad compartida, de imaginación, de paz, por supuesto. La cultura, además, vista desde la ciudad. La ciudad que sintetiza muchas de las contradicciones de las que ya he hablado, sintetiza una dualidad. Por un lado, en las ciudades se resume la pobreza, la desigualdad, la violencia, pero también las ciudades en un contexto global que parecería es muy difícil que pueda cambiar. Las ciudades demuestran cada día una virtud, y es el ser actores colectivos permanentes de cambio y de construcción de alternativas. Por una razón, la ciudad es memoria, es comunidad, es diversidad, es saberes acumulados, es intercambio
es multiplicidad de encuentros. Todo eso tiene implicaciones económicas. Todo eso queremos que tenga una dimensión económica. Quisiéramos ver que pueda ser entendido a la luz de una dimensión económica donde la cultura construye alternativas desde las ciudades, una nueva forma de economía, economía productiva local, empleo, pero también no reproduciendo lo que hemos visto que evidentemente no funciona o no ha abonado en un mejor presente y un mejor futuro para la humanidad, y esto es una forma de economía que se funde en la apuesta por la solidaridad, por abatir la desigualdad, por reducir la pobreza, por reducir la violencia, por construir una mejor relación con nuestro medio ambiente. Ese es el planteamiento del seminario Ciudad, Economía y Cultura, y para ello hoy contamos con invitados de lujo, lo digo de todo corazón, nos da muchísimo gusto tener aquí a gente tan brillante, tan talentosa, tan importante en este contexto que hemos descrito. Quiero presentar en primer lugar a mi muy querida Cecilia Barraza. Cecilia Barraza es historiadora, doctora en urbanismo, ella es académica de la UNAM, dirige desde hace algunos años el programa de investigación de la Facultad de Filosofía de la UNAM, denominado Construcciones, Preservación y Salvaguarda del Patrimonio en Contextos Urbanos. Yo quiero decir que Cecilia además es una de las personas que yo más admiro y con quien más he podido trabajar en lo que tiene que ver con caminar por los barrios, caminar por las calles, en el centro histórico, en los barrios marginales, siempre compartiendo pues esta visión de la ciudad como paisaje urbano histórico donde se integran las personas, la memoria colectiva, las historias. Y bueno, bienvenida Cecilia, es bien importante tenerte aquí. Presento también a Alfonso Miranda. Alfonso Miranda, él es maestro en Historia del Arte, un profesional académico muy destacado, formador de muchas generaciones de jóvenes profesionistas dedicados al arte, críticos de arte, teóricos del arte, algo que ha hecho en distintas instituciones académicas. Hay que comentar que Alfonso es director general del Museo Sumaya y que está a cargo de los proyectos culturales más importantes de la Fundación Carlos Slim. Eso es sin duda algo fundamental. Lo ha sido en el desarrollo reciente de la ciudad, lo ha sido en apuestas como la regeneración del centro histórico y sobre todo en el compromiso compartido de llevar una oferta cultural de calidad, de propiciar el ejercicio de los derechos culturales por parte de la población de forma gratuita. Y bueno, no podríamos entender el debate, el devenir cotidiano de la vida cultural y artística de la Ciudad de México sin siempre tener ahí presente la voz tan entrañable de Alfonso Miranda. Bienvenido, Alfonso. Y bueno, muy importante y un honor tener aquí a una de las más importantes artistas mexicanas, considerada por muchos una de las cantantes más importantes del mundo del jazz contemporáneo, con una vasta obra artística, no me voy a detener en relatar la cantidad de premios y reconocimientos y de grandes logros que Magos Herrera, como cantante de jazz, como compositora, productora, como educadora, ha conseguido orgullosamente mexicana, un orgullo para México. Magos Herrera es originaria de esta ciudad, pero reside también en Nueva York, es una artista global, una de nuestras más importantes artistas internacionales, y que además, debo decirlo por experiencia propia, tiene un destacadísimo papel promoviendo iniciativas, generando espacios, planteando proyectos con un verdadero espíritu que ve a lo colectivo, al entorno, a su contexto, un espíritu que siempre ve a los otros, a las y los otros. Eso es algo que siempre celebraremos de Magos Herrera. Y bueno, dicho todo esto, me acompaña mi estimada colega Naomi Debash.
también colaboradora de la Secretaría de Cultura. Ella es politóloga, igual que un servidor, y estaremos aquí moderando la sesión. Bueno, querida Cecilia, tú desde la mirada del patrimonio cultural, desde la mirada de la ciudad, de sus barrios, de lo comunitario, ¿qué ves que está ocurriendo en materia de la evolución de las relaciones de lo económico y lo cultural? ¿Y qué crees que debamos hacer para que eso se conforme en un factor concreto, determinante, incluyente, democrático, para construir un desarrollo mejor en el presente y el futuro de nuestra sociedad? Adelante, Cecilia, 10 minutos. Híjole, bueno, pues esta es una pregunta muy interesante y también muy ambiciosa desde mi punto de vista, y me parece que tiene, digamos, como diferentes dimensiones, digamos, como la respuesta y fases, porque para llegar a hacer una propuesta, como lo planteas, habría que hacer una especie como de mirada de las cosas como están actualmente, ¿no? Una especie como de pues como de estudio, no estudio, sino como una condición del elemento patrimonial o cultural en la ciudad. Y me parece que si no entendemos, digamos, como ciertos elementos que han sido, digamos, complejos en la ciudad, como desde la mirada institucional, no podemos entender hacia dónde nos podemos mover. Entonces, de primera instancia, a mí me gustaría hablar sobre la cultura como pensando varios temas. ¿Qué tipo de cultura estamos refiriéndonos? O sea, estamos refiriéndonos a este campo autónomo de la cultura, digamos, como muy en los términos justo como del romanticismo, de la cultura de las bellas artes, o nos estamos refiriendo a esta cultura más justo como de la vida cotidiana, de los pueblos, de los barrios, una cultura, digamos, en un sentido más amplio, antropológico. Entonces, ahí, digamos, hay como dos enfoques diferentes de la cultura. ¿A qué nos estamos refiriendo? Me parece que en términos de la ciudad habría que trabajar justo como en un contexto, digamos, una mirada amplia de la cultura, obviamente que tiene que ver con las formas objetivadas, se podría decir, como pueden ser los monumentos, los espacios históricos, etcétera, que es como una cultura objetivada en un monumento, un objeto, un lugar, y estas culturas más subjetivas que tienen que ver con los sujetos que habitan en los territorios y que está, digamos, asociado a los intangibles, a esta cultura más de patrimonios intangibles. Estas dos miradas implican no solamente diferentes enfoques del funcionamiento y de la gestión de la cultura, porque también es cierto que la cultura no solo existe para dinamizarla, hay que gestionarla, como lo que ahora se le llama un poco, ¿qué se hace con la cultura? Ahí está, bueno, pues cómo se va, digamos, definiendo a partir de políticas, de acciones, de programas. Pero estas gestiones también encarnan problemáticas en términos políticos, institucionales, porque mientras hay unas acciones políticas que están mirando los objetos, la cultura objetiva, y hay una acción, digamos, de preservación y de poner a funcionar un patrimonio muy decimonónico, muy desde la institucionalidad, digamos, de un instituto de antropología o de bellas artes o un CEDUBI, etcétera. O sea, por ahí hay una manera de pensar en una cultura que puede dinamizar economía en un territorio. Habría que ponerlo ahí también como el apartadito, ahorita lo trabajamos ahí. Y por otro lado, está todo lo que tiene que ver con esta cultura más de vida popular cotidiana de pueblos originarios que de pronto pues, está asociada a otras instancias políticas culturales, algunas más asociadas a pueblos o barrios originarios o incluso Secretaría de Cultura, en donde se dinamizan movimientos urbanos, de cultura urbana, por ejemplo, de jóvenes. Entonces es un amplio, digamos, y estoy hablando en términos como muy generales, pero ya estamos viendo un mosaico muy rico de las diferentes maneras en las que podemos concebir la cultura, los niveles, las diferenciaciones, lo objetivo, lo subjetivo, los sujetos, lo monumental, lo cultural, lo identitario y lo urbano actualizado a través de las prácticas de arte urbano, ¿no? Todos estos elementos de pronto pueden ser tomados como una referencia y como capitales importantes y valiosos para una ciudad, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Y en qué sentido? Cada uno tendría que tener un tratamiento muy particular y con mucho, digamos,
con mucho análisis de entender que la cultura asociado a la economía puede de pronto tener una especie como de desliz hacia donde ciertos elementos culturales, cuando entran a una lógica de la economía, o se pierden ciertos elementos, autenticidades, prácticas, etcétera. Entonces es como un hilo muy fino en donde se tiene que trabajar la cultura asociada a las dinámicas económicas, siempre respetando mucho como las prácticas, ¿no? Siempre respetando mucho como las maneras de expresión, las manifestaciones, sin entrar desde mi punto de vista, hay gente que puede que piense de otra manera, pero sin meternos a un ánimo más como de espectacularidad, porque muchas veces la dinamización de la economía respecto al patrimonio o a la cultura sale por la vía del turismo, sale por la vía de la espectacularización, sale por una vía, digamos, en donde se pierde ciertos elementos de autenticidad o ciertos elementos como mucho más apegados a la producción de los sujetos que generan la cultura en los territorios. Entonces, es como tener mucho cuidado en ese sentido. Y por otro lado, también me parece que hay una manera en la que se utiliza, y ahí sí se podría hablar una especie como de utilización, a lo mejor digamos, como mucho más, más en un sentido un poco más negativo, se podría decir, a la cultura o las maneras objetivadas de la cultura en generación de una riqueza para unos cuantos y no distribución de una riqueza colectiva. Por ejemplo, eso me parece que las ciudades, sobre todo las ciudades de enclave global, como la Ciudad de México, porque cuando se habla de las ciudades, también hay que hablar de qué ciudades estamos hablando, porque hay ciudades como la Ciudad de México que encara una posición, digamos, como muy particular, no es una ciudad global, en donde hay unos elementos de muchísima riqueza y también hay unos elementos en donde hay muchísima diferenciación y discriminación y exclusión, en donde de pronto la cultura ha jugado un juego muy malo en la exclusión y en la discriminación de la ciudad, ¿no? La cultura, el patrimonio, las prácticas culturales de pronto le sirven a agentes inmobiliarios o a agentes promotores de turismo o a particulares en donde utilizan esta riqueza cultural y social para un aprovechamiento particular, ¿no? Es una generación, digo, ya lo he hablado mucho de las ciudades y la riqueza de los comunes con Harvey, en donde la producción social de la riqueza cultural de una ciudad, de pronto, pues es capitalizada y no hay un reparto igual que genere equidades y que genere democracias. Y ahí es muy interesante porque me parece que los muy listos han sabido aprovechar esas riquezas hacia un sentido y lo más paradójico es que quien produce esa riqueza ha sido la historia en términos de patrimonio o ha sido los sujetos sociales en términos de prácticas cotidianas o tradicionales, han sido los jóvenes que expresan sus ideas, sus maneras de relacionarse, etcétera, y que eso va, digamos, como generando ciertos modos muy particulares de ser ciudad, de ser barrio, de ser pueblo, aprovechado por otros. Entonces, creo que, por un lado, creo que es un panorama que me gustaría simplemente como dejar, o sea, las diferentes modalidades de la cultura, las culturas objetivas, las culturas subjetivadas, las diferentes modalidades de la cultura patrimonial, muy patrimonial, de la cultura, digamos, de pueblos, barrios originarios, la cultura de los actores más contemporáneos, de los sujetos, y la manera en que las instituciones generan políticas públicas para aprovechar o no aprovechar, gestionar o no gestionar la cultura, hacia dónde y de qué manera y en qué sentido, y cómo hay como intereses más particulares, se podría decir, en donde han entrado justo como a generar una riqueza a partir de una cultura y de una producción cultural colectiva, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Cecilia, por problematizar en torno a esta pregunta, que en efecto es amplia a propósito para generar diálogos cruzados y diálogos donde propiciemos encuentros entre quienes ven la vida cultural de la ciudad desde perspectivas diferentes. Nosotros entendemos a la cultura de una manera que más o menos se ha venido conformando en el derecho internacional, en la legislación mexicana, y que es bastante inclusiva. Y es la cultura entendida como el universo
de creaciones, de formas de ser, de construcciones, de obras, de tradiciones, de memorias compartidas, que obviamente tiene después acepciones o formas de ocurrir en el terreno artístico, en el terreno de la cultura comunitaria, en el terreno de las tradiciones, en el terreno de las industrias, en efecto, culturales que sí existen, nomás que no son todo lo que tradicionalmente se ha entendido como la economía de la cultura. Y también tenemos claro que es importante que construyamos una política cultural que sepa responder a esa diversidad. Les platico nada más un poco para contextualizar mejor. En la Ciudad de México hay una nueva constitución política. Desde que se llama Ciudad de México, tiene una nueva constitución política. Hay por primera vez en la constitución de la ciudad, en la legislación de la ciudad, un gran apartado de derechos culturales. Y ese apartado establece algo fundamental. Uno, no es papel del Estado hacer cultura, no es papel del gobierno en la ciudad. El papel del gobierno democrático de la ciudad es garantizar el ejercicio de los derechos culturales a los ciudadanos, de sus derechos culturales. Y esos derechos culturales son un conjunto de derechos que son además derechos humanos, el derecho a la libertad creativa, el derecho a la identidad cultural, a participar de la construcción de identidades culturales en la diversidad, el derecho a ser parte de la diversidad cultural, el derecho a emprender proyectos culturales y el derecho a hacer de las expresiones artísticas y culturales parte de la vida urbana. Esto en general. Entonces, ¿cómo construimos puentes y cómo construimos una mejor política cultural? Porque hay que decirlo, creo que todos estamos de acuerdo en que aunque hemos avanzado muchísimo, seguimos teniendo una política cultural que debe crecer, desarrollarse, diversificarse, ser una política cultural más fuerte y aprovechar todas las formas posibles, por ejemplo, para su financiamiento, pero también, en contraparte, un poco la pregunta aquí es los esfuerzos, las iniciativas culturales que parten desde las nuevas creaciones artísticas hasta las que tienen que ver con la tradición y el patrimonio cultural inmaterial. Bueno, la fiesta tradicional de un pueblo genera una enorme actividad económica. La artesanía, la creación, bueno, y además algo que está súper poco visibilizado, la creación artística contemporánea que viene de los barrios o de los pueblos originarios, que no necesariamente abreva de la tradición milenaria, sino que abreva más bien de nuevas interacciones culturales, como la que ocurre entre los jóvenes, en concreto los jóvenes de Tláhuac están interactuando con los jóvenes de Brooklyn o de New Jersey y los de Shanghái, y están construyendo nuevas formas, nuevas ideas, están produciendo a través de múltiples formas y plataformas. Lo hacen a través del arte digital, lo hacen a través del arte urbano, el graffiti, en fin. Es un universo, en efecto, muy grande. ¿Cómo construimos puentes? Querido Alfonso, los museos juegan un papel bien importante en la Ciudad de México. Somos una ciudad de grandes museos, de muchos museos. Tú diriges varios de los proyectos museísticos más importantes de la ciudad, museos privados, que eso le da un valor específico, ¿no? Junto a otros grandes museos públicos. Has estado también en proyectos que vinculan al museo con el entorno social. El caso particular de lo que ha hecho la Fundación del Centro Histórico es muy concreto, lo que se ha trabajado recientemente desde el ámbito en el que tú participas, en la colonia Pensil, por ejemplo, ¿no? Eso está ahí. ¿Cómo construir mejores puentes? ¿Qué se requiere para que esos puentes puedan ser más sólidos y puedan ser parte de esta apuesta por hacer de la cultura un factor, de la cultura y las artes en esta gran diversidad de significados y de posibilidades, sean factor de la construcción de una mejor ciudad? Querido Inti, muchísimas gracias por la invitación, saludos a todas y un privilegio poder compartir diferentes
perspectivas sobre un tema que nos es tan propio como también tan necesario de establecer esta pues múltiple relación, porque en realidad me gustaría partir que estamos viviendo un cambio civilizatorio y en el más profundo de los sentidos, no es que estemos viviendo un cambio que tiene un tiempo donde se acontecen cambios paulatinos o cambios rudos, sino en realidad es que están transformándose las claves de interpretación de la realidad. El siglo XXI nos está llevando a una era de las tecnologías donde estamos mucho más próximos a un espacio que ya a fines de 2020 la Real Academia Española nos ha dejado ya utilizar sin ningún tipo de comillas la palabra distopía. Es decir, ahora habitamos las ciudades de manera física y de manera virtual. Y esto la pandemia por COVID-19 y sus múltiples ahora variantes nos han hecho también replantearnos cómo habitar el espacio público. Y entonces los espacios culturales de los que la intervención justo anterior, Cecilia, separado en esta, llamémosle con antaño en el esquema civilizatorio anterior, alta cultura, en realidad esa frontera se han, pues no solamente desplazado, sino muchas veces esta frontera se ha aniquilado. Y es precisamente porque la hipercontemporaneidad nos ha hecho ver que cualquier manifestación del ser humano es justamente llevada a una expresión donde, por supuesto, tiene una incidencia económica. Lo fundamental, entonces, es que esta accesibilidad de la cultura en una ciudad que genera economía nos debe de garantizar, en principio, la participación, la generación, los procesos creativos, pero también debe de garantizar el consumo y su resignificación para hacer memoria y trastocar procesos identitarios. Y bajo esta dinámica, el hecho de que cada proyecto cultural en realidad no solamente va a generar ideas, sino cuesta. Y es algo fundamental, y para Margo, seguramente Magos nos va a hablar de ello, no es el punto de que el arte debe de ser, o la cultura en cualquiera de sus manifestaciones, es que es gratuita. No, a ver, que sea accesible no implica que no cueste y que no debemos pues de olvidar que hay una generación que implica esto. Si bien desde una perspectiva de los museos Sumaya, que evidentemente sí han desde generado en este próximo marzo, son 10 años de un proyecto que abrió sus puertas y que sigue siendo muy debatido, pero muy accesible, como lo es Museo Sumaya en Plaza Carso, el hecho de que que no tenga un costo para el público o para los públicos, no quiere decir que sea en realidad completamente libre de ningún tipo de premisa. Y eso genera entonces una responsabilidad también para el consumidor y el propio Estado, que también debe de aquilatar ese otro proceso. Cuando decimos es que nuestros artesanos, yo no sé si son artesanos o no, no me gusta el término artesanía, también me parece que es una premisa del pasado. Es una manifestación, a veces mucho más popular, a veces mucho más verídica, y en ese sentido es tan necesario tanto una como la otra, y tener esta frontera nos permite entonces apostar desde instituciones culturales museales por esa apertura y que esos diálogos en realidad puedan trascender. Con la pandemia, lo que buscamos en este resentido año 2021, pues es en principio efectivamente ahorro, que también tiene que ver con la economía, tiene que ver con la austeridad, pero no puede permitirse la desatención. Y bajo esta dinámica, pues
no podemos desproteger la conservación del patrimonio cultural tangible mueble, pero tampoco podemos desatender la conservación del patrimonio intangible. Optimizar recursos humanos, técnicos y materiales va a ser una responsabilidad para que con imaginación podamos críticamente apostar por nuestros proyectos culturales ya existentes, pero también unir a esa, dice Cecilia, a una ciudad, bueno, ¿a cuántas ciudades de México nos estamos enfrentando? No es solamente unos barrios o unos centros nodales culturales, es todo un cúmulo de tradiciones donde debemos multitransdisciplinariamente y por supuesto con inversión pública, inversión no gubernamental, inversión privada, pero también la responsabilidad de la ciudadanía de cómo estamos operando nuestras propias fórmulas y proyectos culturales. Esta relación de imaginación pues nos lleva, por supuesto, a un año como este de pensar internacionalmente en economías creativas, poder establecer, pues, este punto de que el seminario lo ha debatido en otros momentos, en otras mesas, cómo cumplir esta agenda de sostenibilidad para el 2030, que, pues, de nuevo, hay que actuar para aprender a eficientar los recursos desde una pues relación muy puntual con la iniciativa privada sin privatizar, que es un tema fundamental. No se quiere privatizar ni un proyecto ni llevarlo a un estamento, pero entonces democráticamente, ¿cómo lo hacemos operativo? Y en esta relación los museos, pues cuando hablamos de cómo generar también recursos, pues plantearnos esta muy añeja y que te consta, Inti, discusión de cómo los museos no gubernamentales, los museos privados, pues que cobran y que tienen ingresos por su taquilla, no son del mismo estamento que un espectáculo, y entonces cómo van a operar, cómo podemos generar mayor inversión para proyectos culturales donde se apoye a los propios artistas, y que pensemos el museo no de formas anquilosadas de ese pasado donde íbamos a santuarios, sino donde un espacio de artes plásticas nos permite tener de pronto un concierto, nos permite tener una feria de libro, nos permite dinamizar a otros sectores de la cultura para que lleguen a más. Por supuesto que los museos tenemos que pensar que no basta con abrir las puertas, necesitamos trabajar con nuestras comunidades, y si pensamos en proyectos de conversión urbana, pues el propio Museo Sumaya, cuando nació hace 26 años en el sur de Ciudad de México, en el barrio de Tizapán, en San Ángel, pues no solamente es atender a las personas de San Ángel, ¿cómo podemos operar con mayores circuitos y prácticamente llegar a la comunidad, tocar la puerta? Lo mismo sucedió con la transformación y reconversión urbana del centro histórico, con el antiguo atrio del templo de San Francisco en nuestra antigua calle de Plateros, hoy Madero, y tener un músculo vivo donde no es que el habitante de la ciudad o el turista de la ciudad llegue al espacio del museo y se invista de conocimiento, sino que puede estar transitando su propia ciudad y descubrir la grandeza, la identidad, y generar también, por supuesto, una economía que no nada más es la del turismo, aunque también de ese turismo tendríamos que hablar por un turismo cultural, por un turismo religioso, por un turismo ecológico, y que va de muchas otras ramas. Y por último, con el proyecto de Museo Sumaya en Plaza Carso, no solamente era atender un polo que se vuelve nodal para una ciudad como Ciudad de México, en lo que es un circuito financiero de Polanco, sino
por supuesto, llegar a las Pensil. ¿Y cómo sacamos obra de Museo Sumaya y exponemos a Salvador Dalí, exponemos a Marisol Werner Bass, exponemos artistas, al propio Rodin en las colonias Pensil? Y eso te va a generar en principio, una conectividad dentro de la propia urbe, porque también la economía cultural de las ciudades está muy focalizada en diferentes centros. Magos pues, también tiene un pie en Brooklyn, y muchas veces una persona de Brooklyn no va a Manhattan y se queda generando una suerte de circuito donde sabemos cuáles son nuestros barrios y cómo los transitamos. Al momento de abrirnos a estas experiencias y transitar la ciudad, nos va a permitir también activar diferentes pues cuestiones que generen recursos de autosustentabilidad cuando sean importantes, pero no todo puede ser autosustentable. A veces necesitamos partir la ecuación donde pues van a generar distintos actores un proyecto que realmente sea digamos, de éxito. Y para ello necesitamos convergencia y sincronicidad. Es una forma fundamental, y de nuevo, no solamente es el actor o la división natural del sector gubernamental frente al sector privado, empresarial, sino necesitamos a la sociedad civil y hacerla partícipe de que eso va a generar otro tipo pues de condiciones y de refracciones que van a incidir positivamente en la gran urbe. Muchísimas gracias, Alfonso. Interesantísimo e importantísimo todo lo que nos dices. A lo largo de las sesiones del seminario, a partir de reflexiones como las que han puesto aquí Lourdes Arizpe, Saskia Azazen, Ernesto Piedras, que han participado en sesiones anteriores, creo que va quedando claro que hay múltiples sinergias que ocurren o que pueden ocurrir y que tenemos que aprender a fortalecer, pero de una nueva manera. Por ejemplo, como lo has dicho bien tú, la cooperación público-privada no tiene por qué ser una relación donde se privatice el desarrollo cultural o la creación artística o la política cultural, mucho menos, ¿no? Es decir, es algo que puede darse a partir de formas de cooperación y siempre buscando el acceso más democrático posible a eso que genere la cooperación público-privada, por ejemplo. O figuras un tanto manidas en el discurso, como el mecenazgo. Necesitamos una política de mecenazgo. Eso yo lo he escuchado campaña tras campaña, en el primer momento de elaborar los programas de política cultural de la nueva administración. Necesitamos una buena política de mecenazgo. Y lo cierto es que no tenemos herramientas políticas, institucionales, fiscales para construir algo parecido. Es decir, el mecenazgo ocurre en los hechos, pero ocurre cuando un creador se acerca a un empresario que aporta recursos. Sin embargo, no hay, por ejemplo, unas herramientas que hagan que el mecenazgo o la cooperación público-privada para financiar proyectos culturales y artísticos sea mucho más grande, mucho más amplia y de acceso mucho más democrático, ¿no? Eso está ahí. Hay que trabajar en llenarlo de nuevos contenidos. Es decir, como bien lo dices tú, Alfonso, yo estoy de acuerdo. Hay que desarrollar lo que posibilite que esas sinergias crezcan con nuevas visiones, nuevas herramientas, de acuerdo a unos nuevos tiempos que no solamente estamos viendo cómo surge, sino que debemos participar de su invención y de su concreción. Eso es muy importante, asumirnos todos como todos, a todas y a todos, invitarlos y entenderlos como parte de este entramado donde todas y todos debemos construir las nuevas formas del presente y del futuro. Querida Magos Herrera, a ti como creadora, como artista, como productora, como promotora cultural, creo que te ha tocado ver de cerca cómo la pandemia particularmente ha golpeado durísimo la economía de la actividad cultural, sobre todo de la actividad escénica, por ejemplo, ¿no? Y de distintos ámbitos del desarrollo
desarrollo artístico y cultural. Están cerrados los teatros, están cerrados los museos, o han permanecido cerrados por mucho tiempo, los grandes espacios públicos, los grandes conciertos. Y sin embargo, no has dejado de trabajar, no has dejado de proponer y de promover iniciativas. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia que se debe quedar para lo que sigue después de la pandemia, para reconstruir todos estos tejidos? Los tejidos económicos de la cultura, pues, evidentemente hay que reconstruirlos, hay que reinventarlos. Y bueno, ¿qué de todo eso que hemos visto, la virtualidad, nuevas formas de interacción, de encuentro, de creación, de creatividad, qué hemos aprendido que se deba quedar? ¿Qué has visto? Pues, ¿no? Nosotros hemos visto muchas cosas. De repente, por ejemplo, hemos visto algo que no sé si lo tenemos tan claro, y es otro de los lugares comunes de la política cultural es debemos construir nuevos públicos. Y de repente nos llegó una luz de nuevos públicos con la pandemia a través de la virtualidad, y estamos preparados para después garantizar una oferta plural, de calidad, diversa, para esa gran demanda que ha surgido en la pandemia. ¿Cómo ves las cosas, querida Margos Herrera? Bueno, antes que nada, muy feliz de estar en esta mesa. Gracias por la invitación. Creo que se necesitan muchas de estas conversaciones en este mundo que estamos viviendo. Y feliz de compartirlo con estos invitados y contigo, Inti. Pues, como bien dices, me encanta que empieces la pregunta con qué aprendimos. Porque sin duda esto es una conversación que podría durar 3 horas, 4, 5 días, o semanas, o meses, o años. Digamos que mi perspectiva durante toda esta pandemia y mi postura ha sido sin duda cómo puedo hacer de esto una oportunidad. Dado el gran daño colectivo que ha hecho a la comunidad artística internacionalmente, desde su forma vital, ¿no? De cómo pago mi renta, cómo pago, hay un gran éxodo de músicos, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Que se están mudando a Austin, a New Jersey, a Woodstock, por la naturaleza del costo de vida en Nueva York. Afortunadamente no es el caso de la comunidad en México, donde la realidad económica es distinta, pero sí ha sido un tema que nos ha simbrado a preguntarnos desde por qué hacemos música, cómo la hacemos, ver la vulnerabilidad en la que está colocada la comunidad artística internacional, y eso cómo fragiliza la misma expresión en sí, ¿no? Si no tengo cómo pagar mi renta, ¿cómo voy a generar cualquier expresión escénica, ¿no? Si tengo que darle de comer a mis hijos, en fin. Yo, afortunadamente, estoy en una circunstancia en la que decidí ubicarme en un lugar y darle la vuelta y aprender de este momento. Y si bien he visto la gran oportunidad, o sea, hemos aprendido muchas cosas. Una, que podemos aprender rápido, ¿no? Todos. Y que en cuestión de un mes toda la comunidad artística internacional estaba colaborando. Y es una cosa que todos han comentado, ¿no? La idea de la colaboración, de la posibilidad de la colaboración, por un lado, a través de la tecnología. Por otro lado, también se visibilizó pues este cambio vertiginoso de las artes. Digamos que la industria de las artes está cambiando vertiginosamente, no por COVID, está cambiando desde hace 10 años, de una manera en que los artistas en sí no estamos tratando de entender año con año cuál es la nueva forma. Ya el disco ya no es, ahora no es el MP3, ahora es... No, es como este constante cambio en el que tenemos que estar pues actualizados, ¿no? Y por otro lado, para mí el gran peligro de lo que está sucediendo ahorita, que por un lado visibiliza la función de la cohesión social que ejerce el artista, ¿no? A través de las redes sociales, pero también visibiliza, digamos, está
generando un hábito de consumo gratuito de la expresión artística. Y eso para mí es un gravísimo problema porque, como bien comentaba Alfonso, cuesta, ¿no? Yo acabo de lanzar una producción discográfica en diciembre en un ánimo de unir distancias, de incluir, de generar un poco de bálsamo colectivo, de alcanzar a través de las redes sociales a las comunidades internacionales, un proyecto bicultural, pero todo eso costó mucho dinero y lo ofrecimos gratuitamente por la realidad que estamos viviendo, pero vamos, fue toda una gestión de mecenazgo, como tú bien dices, que fue muy fuerte y que afortunadamente lo logramos. Pero eso me lleva, Inti, a ¿qué hacer como artista? O sea, uno, quien no tiene la posibilidad de conocer a un empresario para decirle, quiero desarrollar un proyecto y hacerlo, ¿qué hace? Y en eso se excluye al 99% de los artistas. Yo quisiera compartirles dos modelos muy interesantes que conozco muy bien. Uno de ellos es un centro cultural que existe en Brooklyn, que se llama National Sawdust, en Williamsburg, del que soy parte como curadora y como asesora artística, digamos que se gestó de la nada. Es un espacio, era un sawdust, una industria de acerrín, y a través de 10 años hicieron conciertos de fundraising, conciertos para levantar fondos, y hoy en día es una realidad, es un centro cultural en el corazón de Williamsburg, y tiene una visión plural, incluyente, evidentemente una curaduría pues de alto nivel, pero también tiene una fuerte visión de apoyar artistas emergentes, sirve de vínculo entre contacto entre iniciativas privadas y el artista para facilitar fondos. En fin, es un poco como un lugar de encuentro. Y en 4 años se posicionó como uno de los lugares de avanzada en Nueva York. Por eso, todos los géneros son bienvenidos en todos los sentidos y funciona a través de fondos privados, también públicos, y también se cobra, pero a muy bajo costo. Y también penetra el barrio, es decir, se hacen actividades off situ, tanto en Brooklyn como en Italia, como queremos hacerlo también. Este evento que hicimos en diciembre fue en colaboración con National Sawdust, evidentemente de manera virtual, pero bueno, es esta idea de generar siempre colaboraciones. Ya ha funcionado muy bien porque no solamente ha dado vida cultural a un lugar que se estaba convirtiendo en un lugar muy trendy, pero carente de cultura, ¿no? Carente de que alguien fuera no nada más a comer rico, sino a ver un gran concierto, a ver un graffiti, ¿no? Se convirtió digamos, le dio riqueza al espacio. Y por otro lado, ha sido plataforma importante para artistas emergentes, en su mayoría residentes de Brooklyn. Y hay otro modelo que a mí me gusta muchísimo y que me encantaría que existiera en México, que es Sesqui de Brasil, que no sé si lo conozcan, pero son espacios alrededor de todo el país, básicamente, que tienen la mejor infraestructura posible. Son espacios de recreación con el teatro, con galería, con espacios de educación, infraestructuras muy importantes que son de muy bajo costo el acceso, bajísimo costo, pagas un poquito, pero es de muy bajo costo. Pero lo interesante de esto es, uno, que tiene las condiciones más dignas posibles para el artista, para que el artista pueda desarrollar su trabajo. Dos, que los fondos con los que funciona Sesqui son recaudados es el 1.5% que se recauda de las empresas. Entonces, es un acuerdo que hay entre el gobierno y las empresas para recaudar estos fondos que se van directamente a la cultura. Cosas muy interesantes, es uno que es incluyente, plural, se apoya a los artistas locales y nacionales en primera instancia. Como artista extranjero tienes que pagar una cuota, ¿no? Si quieres tocar en Sesqui, te quitan un impuesto y eso, digamos, fortalece el circuito nacional.
Y algo muy lindo también es que hay seskis por todas las regiones y por todas las ciudades. Entonces, si yo, Magos Herrera, quiero presentar un nuevo disco en Sesqui Centro de la Ciudad de México, también puedo presentarlo en Ecatepec y también puedo presentar, se hacen circuitos internos. Y eso a mí lo que me gusta de esa idea es que generas espectros de tolerancia y de conocimiento entre los mismos habitantes, ¿no? Te sales un poco de la casa de cultura madre para penetrar otros espacios, de los dos lados, ¿no? Entonces, ese a mí me parece, creo que ese podría ser, y lo vengo diciendo desde hace muchos años, creo que podría ser un modelo muy interesante en el que se unen estos dos espacios de cómo darle dignidad, espacio, desarrollo a los artistas, uniendo fondos tanto estatales como de la iniciativa privada, ¿no? Creo que por ahí. Y por otro lado, nada más para cerrar, que creo que otra de las cosas que se ha visibilizado en la pandemia es lo subutilizado que están las, digamos, por ejemplo, centros de educación, la infraestructura que ya existe en México, ¿no? Las escuelas de música que ya existen en México. ¿Por qué no invertir en en mejor infraestructura de educación para que haya mayor competitividad de los artistas? Entonces, creo que para mí, en suma, esta pandemia lo que me ha subrayado es la importancia, uno, del artista de ser autogestor. No nos queda de otra, es así nos tocó, pero siempre sería una gran ayuda que existieran estas otras iniciativas, ¿no? Muchas gracias, Magos. Lo que nos dices es muy interesante. Créanme que para nosotros es un gran aprendizaje escuchar todo lo que aquí se platica y estos ejemplos que nos has platicado, créeme que también los vamos a volver a escuchar, a releer y te vamos a llamar para que nos platiques un poco más porque creo que eso es lo que tenemos que encontrar y eso es lo que tenemos que buscar. Es decir, a partir de la cooperación, el diálogo global, construir nuevas ideas, construir alternativas, aprender las unas y los unos de los otros y de las otras, es una tarea permanente. Bueno, lo que dices sobre las formas de consumo de los contenidos artísticos que en la pandemia han adquirido una nueva dimensión, unas nuevas características, que además es algo que ya venía de atrás, también se inscribe en algo muy concreto y es, pues, la cultura y las artes generan valor. ¿Cómo hacemos que ese valor que generan se distribuya y se invierta de la mejor manera y que beneficie tanto a las y los creadores, las y los trabajadores de la cultura, las infraestructuras culturales, la conservación del patrimonio, la difusión de las artes, la formación artística? Creo que el cómo vuelvo a la palabra sinergia, cómo construimos esas sinergias, esos nuevos equilibrios, es una grandísima clave del presente y del futuro. Pues ahí está, hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias, Magos, por tu intervención. Yo le cedo la palabra a mi compañera Naomi Debach para que nos haga un pequeño recuento, nos lance algunas preguntas finales y vayamos a la segunda ronda, que yo les propongo sea de entre 5 y 7 minutos para cerrar esta reflexión, que además, debo decirlo, no terminará aquí. Los vamos a invitar, se va a publicar un libro, les vamos a pedir sus intervenciones, vamos a hacer una siguiente ronda, vamos a presentar conclusiones, vamos a intentar ubicar consensos, muy importante, donde todos estemos de acuerdo en temas en los cuales podemos avanzar. En fin, Naomi, por favor. Pues me da mucho gusto conocerlos ahora en imagen y me siento muy honrada por estar acá también con su presencia. Me da mucho gusto también ver esta mesa tan diversa. Es la primera mesa del seminario que tenemos que no contamos con la presencia de ningún funcionario público. En general es como comunidad académica y artística, y esto creo que también es muy valioso porque son
otras miradas que también son súper interesantes y aportan mucho valor a lo que queremos construir acá. Y bueno, además me parece que ha sido una mesa muy rica en la que hay muchas propuestas muy concretas, como frases claves para pensar la relación entre economía y cultura. Y bueno, comentaba ahora Cecilia que es súper importante para pensar en la elaboración de política pública en materia de cultura y economía, tratar la particularidad de los elementos que conforman la cultura, ¿no? Tomar en cuenta tanto las formas objetivadas como también las subjetivadas, las monumentales, las identitarias, y esto es particularmente importante. Hay que tomar en cuenta en este sentido que hay que poner cuidado en que la dinamización de la cultura en un sentido económico no recaiga en la especularización de la cultura, y para ello hay que poner el foco en la distribución de la riqueza y los recursos culturales. Creo que es algo que también han retomado Alfonso y Magos. Y bueno, ver que la cultura y el patrimonio tienen dos caras. Estas dos caras tienen que ver con cómo se utiliza el patrimonio y la cultura. Por una parte puede ser utilizada en función de los intereses particulares y privados, o bien ser utilizada como la cultura pensada como un derecho, no así como una mercancía, como un derecho humano. Y bueno, es un derecho humano que además se construye a partir de la historia y las expresiones de las comunidades, de la comunidad en las ciudades, también de las diferentes comunidades. Es una producción colectiva y en este sentido, pues habrá que garantizar el ejercicio de los derechos culturales, ¿no? Y por otra parte, Alfonso Miranda nos comparte que bueno, pues para garantizar estos derechos culturales, sin duda hay que pensar también en el costo del ejercicio de los derechos culturales. Y esta palabra a mí me da mucho gusto que se haya puesto sobre la mesa. Creo que es la primera vez que lo escuchamos acá. Y es interesante porque además estamos hablando de un seminario de Ciudad, Economía y Cultura, y la palabra costo como tal es difícil escucharla por parte del sector cultural en general. Creo que muchas veces no se pone de frente que claro que tiene un costo en la producción cultural y alguien la termina pagando, ¿no? Ya sea el artista, el consumidor o el Estado, ¿no? Pero siempre tiene un costo la producción cultural. Y bueno, pues en este sentido hay que poner también sobre la mesa que para que se pueda costear y además ser rentable y sostenible para el sector cultural, pues hay que trabajar tanto el sector público como el privado, el no gubernamental y la ciudadanía, que es esto en lo que más nos ha puesto énfasis nuestro compañero Alfonso. Y bueno, pues, ¿cómo hacer para que este costo no implique la privatización de la cultura, sino que se pueda democratizar y ser operativa la cultura, ¿no? En este sentido nos comenta también Magos algo que me parece particularmente importante, y es la importancia del artista de ser autogestor. Creo que esto es importante, pero también me parece que hay por ahí que plantear cómo hacemos para que esto no sea necesariamente una imposición para el sector cultural, sino una opción, ¿no? Una opción de ser autogestor, pero que no necesariamente sea la ley, ¿no? del sector cultural. Y bueno, para ello nos plantea dos modelos, que son particularmente interesantes porque se combina el sector privado, el sector público, pero también por ahí cómo hacer para que estos espacios que genere tanto el sector público como privado sean infraestructuras culturales que generen condiciones dignas para el sector artístico. Y bueno, pues, ¿cómo hacemos para que durante la pandemia no solamente consumamos cultura de manera gratuita, ¿no? Las plataformas digitales nos lo han permitido, pero también es importante ver cómo se retribuye al sector cultural, artístico, la producción que está haciendo en este momento y que al final está siendo de gran aliento para la ciudadanía, para pues seguir viviendo frente a esta pandemia, ¿no? Y bueno, frente a todo esto tenemos por acá
una preguntita que también es particularmente importante para nosotros porque, como ya lo comentaba Inti, estamos colaborando con varios compañeros del sector cultural, pero pues tenemos acá también la Agenda 21 para la Cultura, que responde a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, enfocados al ámbito de la cultura. Y bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una serie de políticas que se plantean para los gobiernos y ciudades. Y bueno, entre ellos están las ciudades y comunidades, cómo hacer que las ciudades y comunidades sean sostenibles, cómo generamos producción y consumo responsable, cómo hacemos para reducir las desigualdades. Y bueno, la pregunta para esta segunda ronda sería, tomando en cuenta los ODS, ¿de qué manera hacemos o de qué manera sería posible que la relación entre economía y cultura genere o abone pues estos desarrollos sostenibles, estos objetivos de desarrollo sostenibles, perdón? ¿Cómo podemos aportar para ellos? Muy bien, muchas gracias, Naomi, por poner tan rápidamente inteligentemente todo en la mesa y en orden. Y bueno, ahí está la pregunta: ¿cómo hacemos que la relación entre la economía y la cultura desde las ciudades pueda ser un factor para un mejor desarrollo sostenible? Ese gran propósito de la humanidad a través de la Agenda 2030, que donde, como ya he dicho Noemí, nos hemos propuesto reducir la pobreza, abatir las desigualdades, combatir el cambio climático, terminar con la crisis climática, en fin. Ahí está la pregunta. Es igual de amplia y ambiciosa porque estamos justamente buscando ideas que se entrelacen. ¿Cómo comenzamos, Ceci? Adelante. Bueno, parece pregunta de maratón. No sé si me sé la respuesta, pero a ver, a mí me parece que pensando, es que ya estoy con tanta información que de verdad está muy interesante y me hace pensar a 1000 por hora todo lo que tendríamos que movernos, hacia dónde tendríamos que ampliar, digamos, nuestra mirada respecto a la producción cultural, al consumo, a la circulación de servicios, de productos, de expresiones, etcétera. Y me parece, digo, un poco retomo lo que han platicado como Alfonso y Magos, que también me va a servir justo para atender la pregunta, es que me parece que se necesita ampliar un poco, o se necesita ampliar mucho la mirada, digamos, de lo que se considera como cultura, la producción, en términos de política cultural, y me parece que estamos, digamos, en un punto de no retorno. O sea, creo que la pandemia nos ha mostrado que en términos de cultura estamos hasta el cuello de un sector tan precarizado a lo largo de tanto tiempo. Y ahorita, claro, todo se aceleró, o sea, todo lo que venía, digamos, como dándose, ocurriendo, se aceleró. Entonces, el sector cultura es el que está, digamos, el que se manifiesta, porque también tiene una voz importante, una voz, digamos, en la opinión pública, pero de verdad tiene años precarizado. ¿Y de qué manera el Estado no responde? El Estado no está respondiendo porque tampoco puede responder. La verdad es que también hay una carga, digamos, excesiva, pero tampoco ha querido repartir el pastel de la cultura con lo privado, ¿sabe? Porque también tiene una especie de posición muy estigmatizadora respecto a la privatización. Y ahí tenemos que romper, digamos, estos esquemas tan rígidos respecto a quién atiende la cultura, cómo se gestiona la cultura. Y desde mi punto de vista, lo que tendría que generarse es un marco muy amplio de la cultura en términos de política cultural. Y hay un elemento, creo que va a ser el que nos va a ir respondiendo todo, que tiene que ver como el fortalecimiento de lo público. Y el fortalecimiento de lo público no estamos referidos al fortalecimiento del Estado como un ente público que atiende, sino el fortalecimiento de lo que decía Alfonso, de lo ciudadano, o de lo que decía Magos, de la autogestión. Es decir, el poder de la ciudadanía, que se active, que se mueva, que proponga, pero que también tenga incentivos, que también se permitan unas relaciones público-privados, que también haya mecenazgo. Hay muchas figuras que pueden fortalecer lo público de la cultura. Y lo público de la cultura quiere decir que la gente tome decisiones sobre su derecho, tanto a producir cultura como a participar en las prácticas culturales, ¿no? Y me parece que ahí tiene que ver
un elemento o tiene, o por ahí podemos retomar, me parece, por ejemplo, lo que decía Magos en relación justo como lo que sucede en Brooklyn, o sea, es que son los esquemas hacia donde ya nos estamos moviendo. La Ciudad de México hierve de proyectos culturales, de verdad, o sea, los que conocemos la cultura en territorio, sabemos que hay un montón de gente queriendo movilizarse, colectivos, prácticas. La gente utiliza sus patios, sus casas, sus calles, cierra la calle para hacer la fiesta. O sea, hay una acción ciudadana colectiva muy poderosa que me parece que no está tan capitalizada y que me parece que es la que puede aportar y puede generar políticas culturales muy interesantes, muchísimo más de una visión reduccionista desde el Estado de lo que es la cultura, que también ahí, digamos, acaba siendo chiquitito lo que define lo que es valioso, lo que no es valioso, no. O sea, que esto explote, que tiene que explotar, ¿no? Y por otro lado, me parece que ahí justamente es la respuesta respecto a la sustentabilidad. O sea, si no se soporta en lo social, si no se soporta en lo público, pues no es sustentable la cultura, no solamente en términos ambientales, sino en términos sociales. Cuando a mí vienen y me dicen que esto es importante y que hay que cuidarlo y valorarlo como patrimonio, por favor, perdónenme, pero a mí yo necesito comer, o yo, ¿por qué le estás metiendo un proyecto, un recurso de tantos millones a restaurar un monumento cuando yo necesito, ¿sabe? O sea, hay una sensación que cada vez está más fea, desde mi punto de vista, de quítele a él porque yo no tengo. ¿Por qué se hace eso cuando yo como artista no tengo? ¿O por qué se hace un proyecto porque yo, no, aquí no es tú, ¿por qué tú sí y por qué yo no? Es porque no pensamos otro esquema de colaboración y de práctica en donde es importante tanto el artista como el espacio cultural. Es importante la restauración del patrimonio como el arte público. Es importante la música como el museo. O sea, ya estamos hartos de museos. Es que los museos, a ver, espérame, ¿qué te hace el museo? Al contrario, en este país necesitaríamos 1000 museos. Necesitamos mucho más porque hay mucho que decir, hay mucho que mostrar, con otros esquemas, como dice Alfonso, mucho más abiertos, mucho más colaborativos, que sean puntos de referencia local, barrial, comunitaria, porque nos hace falta también. Entonces me parece que hay una especie de desprecio y de coraje, hay mucho enojo, pero no es porque no es público, porque no están abiertos los canales de participación. Y me parece que ahí responde. Y por otro lado, ampliar la consideración de lo que tiene que ver con el arte y la cultura, en todos los sentidos, con la relación con el medio ambiente. Y ahí hay mucha exploración ya. Hay muchísima exploración que se está pensando cómo vamos vinculándonos los sujetos del urbanitas, ¿no? Con modos de construir en relación a nuestros entornos. En términos de respeto, de éticas, ¿no? Como de entender de una manera muy distinta nuestros contextos en donde vivimos, en donde habitamos, cómo hacemos nuestra huella, cómo no la hacemos, qué responsabilidad tenemos respecto a nuestro contexto. Y me parece que en este sentido, pues la agenda tiene que soportarse en lo público, en la producción de la colectividad, de la acción de la colectividad, de la producción, en marcos amplios de la política cultural, no que la cultura del Estado se eche en sí todo el peso, sino que permita, ¿no? Que permita que sucedan muchísimas otras acciones, muchos otros actores que participen, que digan, que tomen decisiones, me parece fundamental, y cómo entender un sujeto creativo, ético, respecto al contexto y al entorno en donde está creando y produciendo y consumiendo. Muchísimas gracias, Ceci. Gran intervención, una muy buena manera de ir concluyendo esta mesa, pues justo así, construyendo ideas que nos ayuden a generar engranajes en este vasto y diverso ámbito que es la vida cultural de nuestras ciudades. Querido Alfonso, tus conclusiones, ¿cómo lo ves? Ahí están puestas las cartas en la mesa. Pues me parece que son 7 puntos que me gustaría rápidamente elaborar. El principio, para tener estos ODS llevados a un buen avance que nos pone el reto Naomi, bueno, y por supuesto tú, en principio es inversión. No basta solamente la inversión, hay que reinvertir. Y que para ello, pues también deberá de haber beneficios fiscales. Y de nuevo, no solamente para el sector privado, sino también para esta sociedad civil que está creando, pero también está consumiendo cultura. 2,
que es fundamental educar económicamente. ¿A quién? A los creadores, a los gestores. Estamos hablando de economías creativas, pero ningún programa educativo en México te está formando desde cómo tengo acceso a becas hasta cómo puedo gestionar mi proyecto cultural y cómo puedo crear estos circuitos para que no se queden solamente en una comunidad y que esta inversión pueda llegar a alguien más y pueda tener un efecto realmente multiplicador en un círculo virtuoso y que no sea vicioso. Esto es de verdad apremiante. 3, la atención a públicos, es decir, no podemos pensar que nada más estamos creando, porque tanto el sector cultural público como el privado, como los propios creadores, mi punto es abrir, no, hay que atender a las audiencias y en estas audiencias quitar o abrogar esta etiqueta del público en general, porque no existe el público en general, no pensamos de la misma manera, no tenemos de la misma manera y luego entonces habrá que particularizar la atención para que esta experiencia estética económica en realidad llegue a todas, a todos, a todes. Y para ello, cuando estamos hablando de si estamos listos para atender a estos nuevos públicos que llegaron a partir o potenciadamente a partir de la pandemia, bueno, hay que invertir en digitalización, hay que invertir en plataformas que llevamos ya un retraso significativo, pues hay que invertir y hay que hacer que en realidad esta cuestión virtual, esta cuestión distópica, sea parte de la ecuación y que sea corresponsable con la del espacio físico que va a existir y va a estar, pero también habla filosóficamente que replantear el teatro que se hace digital, ¿es teatro o no? El concierto que se hace digital y no presencial, ¿es un concierto? Bueno, habrá que entrar a estas discusiones desde la parte filosófica, pero también desde la práctica, cómo las hacemos funcionar. La otra, el pago justo a artistas, el pago justo a gestores, pero también a los empleados de la cultura. Es común que decimos, bueno, esta es la última parte de la ecuación, sí, es la última parte, pero también vemos no solamente retrasos en pagos, sino una merma cuando decimos, bueno, cultural vale menos que otro sector. No, perdón, hay que tener pagos justos. Por otro lado, el quinto será la democratización. Es entonces que todo cabe, todos son bienvenidos. ¿En qué sentido? Un suprematista blanco, un xenófobo, ¿cómo va a tener voz? Va a ser censurado, como lo estamos viendo, bajo las políticas de distintos protagonistas de inversión privada con sus propias redes cuando ponen las reglas, o las vamos a legislar con todo lo que esto implique. Pero hay censura cuando implica, qué implica, es algo fundamental porque también va a pegar económicamente hablando. No es nada más hablar culturalmente a mis cuates, a mis amigos, es cómo podemos llegar a cubrir a quien piensa también distinto a mí. Y entonces también ahí va a ser, vamos a apoyar todas las manifestaciones culturales, pero ojo, todas. La ópera, el jazz y el mariachi no están disociados, pero hay que no nada más llegar a que no, la que antes era llamada alta cultura, esa es elitista. No. Todo tiene que tener un peso específico y un canal para que en realidad sea democratizado. Y eso tiene que ser incluyente y, por supuesto, debe ser plural. 6, resignificar los espacios culturales ya existentes. Estas propuestas de las que nos habla Magos pueden ser realmente llevadas a cabo en los espacios que ya existen. Hay que abrir más. ¿Es necesario abrir un proyecto nuevo? Sí y solo sí sea sostenible. Y que esta sostenibilidad no sea 5 años como algunos proyectos lo tienen, porque al sexto puede colapsar y puede cerrar. Entonces, no son para un programa político, no son de un personaje o de un grupo en particular, tienen que ser proyectos que creen identidades hacia las propias comunidades. Y el séptimo punto que me parece fundamental es la educación. Una educación que debe de ser transversal, tiene que ser plural, tiene que ser incluyente,
con el respeto a las diferencias, para quien tiene distinto a mí, para quien piense distinto a mí y, por supuesto, para quien sienta distinto a mí. Bajo esta perspectiva, con esa otredad o esas otredades, estar abiertos a la crítica, desde las instituciones culturales públicas o privadas, hasta la crítica en lo personal. Estamos acostumbrados a que la crítica es señalar. No se trata del señalamiento, se trata de abrirnos a la crítica para tender esos puentes y vasos comunicantes que lleguen a consolidar un tejido social que cultural y económicamente no estén disociados y que cuando hablamos de economías culturales y economías creativas no estamos prostituyendo a la cultura, sino la estamos en realidad edificando, construyendo y deconstruyendo, y que es una responsabilidad compartida. Muchísimas gracias, Alfonso, por tu intervención, tus conclusiones muy puntuales y agudas. En verdad, esto abona al debate. Yo, antes de concluir y darle la palabra a Magos para que cierre magistralmente esta reflexión, lo cual es un homenaje que aquí le rendimos siempre por ser la artista de esta mesa. Yo quiero recordar algunas reflexiones, dos que nuestra querida, yo creo que maestra de muchos, Lourdes Arizpe, planteó aquí. Una fue una reflexión que hizo prácticamente sobre mientras hacía su exposición, y dijo, es que creo que tenemos que pasar a entender la cultura no solamente desde la perspectiva de la creación, sino también del trabajo y lo que el trabajo genera, el trabajo lo que genera en el desarrollo de las personas y en el desarrollo de la colectividad. Me parece bien importante darle un lugar a eso, cada vez más. Y otro tema que Lourdes Arizpe ha desarrollado en los últimos años, y es hoy que todo es cultural, en tanto todo es antropogénico, todo. O sea, estamos en el antropoceno y ahí eso implica hacernos cargo de así como la modernidad nos ha traído enormes posibilidades de libertad, de progreso, desarrollo científico, de avance en múltiples cosas, de construcción de espacios de democracia, también hay que hacernos cargo de nuestras contradicciones. Es decir, es parte de la contradicción moderna, pues, ¿no? Y la reivindicación de la libertad, del trabajo, la razón, el arte compartido. En primer lugar, el cambio climático, la crisis ambiental. Ahí lo mencionó Cecilia. Para nosotros es bien importante que sí apostemos urgentemente por entender que el futuro debe ser biocultural. Hay que apostar por una construcción de formas de desarrollo cultural y artístico donde nunca dejemos de ver por la vida en común y por el planeta y por la naturaleza. Súper importante. Y algo que Lucina Jiménez planteó en la primera mesa, y es, hay temas como la discriminación, particularmente la discriminación de género, la batalla por la equidad de género, por combatir todas las formas de xenofobia, de violencia por motivos de raza, de religión, de género, insisto, la tenemos que tener en la agenda, al mismo tiempo que tengamos el compromiso por garantizar la libertad creativa como un gran derecho cultural. Lo pongo ahí en la mesa. Y bueno, Magos, ¿cómo ves las cosas para ir concluyendo? Pues bueno, creo que podría ser muy redundante después de lo que se acaba de decir, y me encantó que Alfonso lo puso tan puntualmente. Tomamos nota, porque creo que lo que él comparte resume muy bien, pues no solo lo que se ha dicho aquí, sino este espíritu o esta visión de cultura a futuro, y que además, ojalá que no sea futuro, urge, ¿no?
creo que lo más importante se está haciendo, que es esto que estamos haciendo, ¿no? Reunir ideas, compartirlas, generar visiones, generar misiones, visibilizar necesidades. Yo creo que después de estos diálogos, creo que lo urgente sí es, me queda claro que muchas de estas iniciativas tienen que ver con la parte de cómo lo materializas a nivel legal, ¿no? A nivel Estado, esta idea de espacios que tengan que ver con fondos privados, con fondos públicos. Creo que es una materia en el que tiene que ver el Estado, pero también, sin duda, la creatividad. Y creo que a mí lo que más me gusta, voy a salirme un poquito de la postura de ponente y me voy a poner un poquito en la postura del artista. Creo que a mí lo que me gusta de este diálogo es, y lo voy a decir con todo cariño a mi Ciudad de México, que es mi ciudad preferida, sin duda. Creo que lo que más me emociona de esta conversación es el cambio de paradigma. Y creo que para mí ahí es donde radica todo el problema de toda esta conversación, que es el acartonamiento de cuál es la posición de la cultura en la vida del ser humano en una ciudad. No es un commodity, no es un lujo, no es la señorita que está cantando mientras yo como una torta. Es la forma que manifiesta, la forma en que vivimos, sentimos, nos comunicamos, reinventamos, nos expresamos, nos abrazamos, imaginamos. Y yo creo que algo que la pandemia que está siendo tan dura nos está invitando es a reimaginar. Y es nuestra gran oportunidad a reimaginar. Y yo quiero compartirles muy humildemente este último disco que hice porque fue un ejercicio de imaginación que costó mucho, hablando de costar, costó mucho dinero y se materializó en 2 meses. Y surgió de la idea de imaginar, ¿no? De cómo podemos generar cohesión social virtualmente con los recursos que tenemos. Cómo nos acercamos a la señora que está en su casa, que no ha podido salir, al niño que no puede salir a caminar al monte. Y en 2 meses se materializó haciendo uso de nuestras posibilidades técnicas. Y gracias a la necesidad se consiguió el dinero, se materializó, se generaron alianzas a todas las personas, incluyendo la Secretaría de Cultura, que buscamos en México y en Estados Unidos también, entender que la gente está dispuesta a explorar. O sea, creo que a mí esa es mi gran lección de esta pandemia, es que todos estamos ávidos de una sociedad expansiva, sana, rica, que nos inspire, que sea vibrante, que nos podamos ver en el otro. Y para mí este ejercicio de este disco fue muy lindo porque todas las puertas que tocamos fueron abiertas. Y para mí eso es un indicio de la avidez de cambio, de la avidez de cambiar los paradigmas. Entonces creo que esta conversación es maravillosa. Me quedo con el listado que nos compartió Alfonso. Feliz de seguir discutiendo e imaginando y soñando juntos, y entender también que la cultura pues no nada más es el artista, es el presentador, es el área pública, es el público, y también este nuevo ente que es la creación artística, que es lo que mantiene nuestra imaginación y nuestra sanidad emocional a flote, y que a mí es lo que me ha mantenido a flote durante esta pandemia. Así que muchas gracias por la invitación muy enriquecedora y pues con avidez de ver que todo esto se implemente y generar una nueva visión para una sociedad más sana y más diversa. Muchas gracias, magos. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Naomi. Creo que lo que también ha quedado claro es que, como Zygmunt Bauman reflexionaba al inicio de todo el desarrollo y todo su análisis sobre los tiempos y la vida líquida, el mundo que se transforma tan rápidamente, él en un momento tal vez un poco de desesperación y de azoro decía, entre las cosas que nos quedan es la necesidad
nos quedan por hacer es la necesidad de reflexionar permanentemente, así como el mundo cambia rápidamente, no dejar de reflexionar, no dejar de dialogar, y pues es lo que estamos haciendo. Muchas gracias por haber participado en esta nueva sesión del Seminario Ciudad, Economía y Cultura, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.